Hola a todos, bienvenidos a la plática de Mindful Eating dentro de su programa de Mindfulness. Ya están ustedes con la primera parte introductoria del tema. El día de hoy vamos a abordar el tema de alimentación consciente. Verán la importancia y los beneficios que nos otorga el aprender a todo lo que vamos a discutir el día de hoy, las técnicas para disfrutar, para lograr nuestras metas en cuanto a la alimentación. Yo soy la doctora Olga Gómez Santamaría, soy médico en nutrición clínica, con 18 años de experiencia en la clínica privada y además soy profesora y bueno, pues este curso lo he compartido con la doctora Adriana durante por lo menos 3-4 años ya, logrando de una manera satisfactoria los beneficios y ver en conjunto con la consulta privada cómo los pacientes van introduciendo herramientas no nada más para mejorar manejo de estrés, de ansiedad, de insomnio y la relación con la alimentación. Entrando en materia, vamos a definir primero que nada qué es el Mindful Eating. Se define como la atención plena, como lo decíamos, en el acto del comer, a la hora de elegir, de cocinar, de comer los alimentos. Este proceso desde el momento de la elección nos va a permitir empezar con esta habilidad de escoger y disfrutar qué es lo que vamos a preparar, de planear, que es algo muy importante para poder alcanzar nuestras metas. Cada uno de ustedes tiene metas específicas. La alimentación es individualizada, por lo tanto cada quien tiene por ejemplo, unos quieren mejorar su masa muscular, otros a lo mejor quieren un poco de control de peso y que no le falte ningún tipo de vitamina o minerales, controlar a lo mejor la velocidad en la que comen o algo un poco más profundo. Poner atención en cómo comemos realmente tiene una importancia, ya que nos va a reflejar nuestra relación y nuestras emociones con los alimentos. Los alimentos van a despertar emociones al olerlos desde el momento del olfato, de la preparación y qué necesidades hay detrás de ciertas conductas que tenemos a la hora del comer. La práctica del mindfulness y del mindful eating nos va a ayudar a hacer elecciones conscientes e intuitivas en el entorno a la alimentación. Desde el momento que tenemos la intuición, vamos a entrar un poco en esa palabra. Los bebés al nacer tienen muy claramente en qué momento dejar de succionar en cuanto a la leche materna por medio de la intuición. Ellos reciben su alimentación y paran cuando sienten saciedad. ¿Cuántas veces no nos damos cuenta por estar distraídos, por vivir este estilo de vida rápido, que vamos perdiendo esta intuición? Parte del mindful eating es reconocerlo, reaprenderlo, para que así podamos decir: estoy reconociendo mi saciedad gástrica. No tengo que llegar a estar totalmente lleno o tener un atracón para decir ya estoy satisfecho. La fisiología digestiva nos va es perfecta y nos va a mandar mensajes en cuanto a si llegamos a cierta capacidad gástrica. Se empieza a liberar grelina, nos dicen el sistema nervioso central ya empieza a parar, ya me estoy saciando, y el reconocer esta intuición de esa manera tan innata como la deberíamos de todos continuar teniendo, es algo que vamos a hacer más conscientes. Posiblemente muchos de ustedes aquí a lo mejor tengan muchos conocimientos en nutrición o no tantos, pero como es algo vital, así como la respiración, la oxigenación, la alimentación es igual de básica e importante y no es negociable, la necesitamos para sobrevivir. Por lo tanto, vamos a tratar de hacerla la mejor relación con los alimentos. Desde el punto de vista libertad, tenemos todos la libertad de elegir qué es lo que comemos según nuestros propios gustos, según los hábitos, las costumbres del país o de las familias que tenemos. Y esto también es algo que de ahí pues nace todo el tema de la libertad en cuanto a la elección, la culinaria, la gastronomía y los sabores, ¿no? Entonces es realmente interesante y es un gusto poder comer bien. El acto del comer es
es realmente una maravilla cuando lo valoramos en enfermos que incluso tengan problemas de deglución. Entonces quiero empezar con ustedes a que creen conciencia de la maravilla que es el poder masticar, degustar, deglutir y poder percibir esta sensación de decir me estoy alimentando, me estoy nutriendo sin tener que llegar a o una desnutrición o una malnutrición. También es algo importante mencionar que somos responsables de nuestra alimentación. La responsabilidad ante esa libertad que tenemos y ante esa intuición que debemos de reconocer, que no sea impuesta de manera externa. Esto ahorita lo vamos a ir abordando más, pero somos responsables de los nutrientes que llevamos a nuestro cuerpo. Por lo tanto, mucho esta frase que es muy sonada de somos lo que comemos, realmente es un juego de elecciones, un juego de libertad y un juego de responsabilidad a la hora de qué vamos a consumir. Así como algunos de ustedes puede ser que sean papás y preparen alimentos para sus hijos, ustedes son responsables de la alimentación que le dan a sus hijos también. Muchas veces por estrés nos vamos o por falta de tiempo o estilo de vida en cuanto a una vida rápida que estamos llevando, pues tomamos malas decisiones para nuestra alimentación y esto se ve afectado directamente en la calidad y en la cantidad que estamos consumiendo. Veamos un ejemplo típico de alguien que se despierta, no le da tiempo de desayunar, se lleva a lo mejor o una bebida, un licuado o absolutamente nada, un café y ya en la oficina ve que come, o se va primero al gimnasio en ayuno, luego continúan y ya hacen como un desayuno casi a media mañana. Entonces todo esto es algo que habla de un ritmo de vida rápida en la cual ahorita que estamos viviendo esta situación, que estamos todos posiblemente en casa cuidándonos, podemos aprovechar realmente el ser más conscientes de qué es lo que comemos, qué horarios queremos para posteriormente regresar a un estilo de vida con mindful eating más saludable, más consciente, más planeado y con claras metas de lo que queremos lograr para nuestra salud. Cada edad tiene también metas específicas y recomendaciones. Por ejemplo, el crecimiento y desarrollo de los niños, en la adolescencia, alguien que es deportista, alguien mayor a 40 años que debe de prevenir la pérdida de la masa muscular o un adulto mayor. Entonces también es importante reconocer cuáles serían nuestros objetivos nutricionales para poder alcanzar todas nuestras metas y sentir esa satisfacción plena de que le estamos dando la mejor salud a nuestro cuerpo. Además de todo lo que implica, que seguramente lo estarán viendo en cuanto al mindfulness, de tener un buen ritmo de sueño, que claramente el día, ciclo, noche, lo que llamamos ciclo circadiano, está involucrado y debemos de regular de la manera más saludable. Cuando vivimos en este ciclo de ritmo rápido, es el ciclo de estrés de una manera negativa. Hoy los quiero invitar a que seamos conscientes de decir qué tan bien voy o qué tan no tan bien voy. Lo que queremos aquí es que ustedes aprendan o reconozcan si ya lo están haciendo bien, utilizar todos los sentidos para elegir los alimentos que sean tanto nutritivos como placenteros, porque también sabemos que la alimentación mucho es pues desde el olfato, la digestión y bueno, pues hay gente que tiene preferencias, no necesariamente se vale decir yo no como nada de verduras, no, ahí sí tampoco, pero sí, por ejemplo, bueno, pues si hay algunas que no les gusta, podemos encontrar un equilibrio donde ahí vemos cuáles sí y si definitivamente no, cómo las podría preparar para poderlas consumir porque sé que son buenas para mí. Elegir y aprender conscientemente a reconocer el hambre física es de suma importancia a comparación de la sensación de ansiedad y de lo que se reporta mucho es que siento hambre en la tarde, por ejemplo, ¿no? Tengo esta sensación de hambre y quiero picar y quiero comerme un chocolate o me quiero ir por un pan dulce o lo que sea. ¿Realmente es hambre o es más ansiedad? ¿No? Esto es algo que debemos de preguntarnos
para estar conscientes si lo que me está detonando estas ganas de comer algo es alguna preocupación, algún nivel de estrés o el que realmente es hambre, ¿no? Sí, creo que sí es hambre porque hice ejercicio muy intenso hoy en la mañana y no comí tanto. O pues no me he organizado, no sé cuál es mi requerimiento, cuántas calorías debo de consumir, etcétera. Ustedes realmente nos vamos a enfocar en la parte del mindfulness, obviamente siendo necesario si tuvieran que asesorarse con un profesional de la nutrición para saber bien qué recomendaciones tienen dependiendo, porque además seguramente pues en alguno de los casos puede haber algún problema de salud o una hipertensión, un problema de colesterol, etc. Aprendiendo a estar conscientes y reconociendo esta hambre física, las señales de saciedad para guiar las decisiones de cuándo comenzar y cuándo parar de comer. El objetivo del mindful eating es permitir hacer consciente los pensamientos, desde el pensamiento, las emociones que reflejan. Vean qué vulnerables somos, que incluso hasta el clima nos afecta, desde cómo nos vamos a vestir, por ejemplo, ¿no? Si es un día lluvioso o si hace mucho frío o hace muchísimo calor, nos influye como seres humanos en cuanto a al clima, el vestir. Y también nos influye en cómo elegimos nuestros alimentos. Entonces, debemos de reconocer emociones. Si estamos pasándonos ahorita momentos de frustración o de angustia, que serían normales y esperados, pues debemos de aprender a regular esas emociones para que no nos afecten en cuanto a la toma de decisión del alimento por mi emoción. Entonces, ¿comemos por emoción o realmente sé porque como y reconozco mi apetito, mi saciedad, como nutritivamente a pesar de que estoy o muy triste o muy contenta o muy deprimida o etcétera? Y otro objetivo es cultivar la posibilidad de librarnos de reacciones y patrones negativos hacia los alimentos. ¿Qué me refiero con esto? Podemos tener a lo mejor algún pensamiento que asociamos a algo negativo. Es que de chiquito me obligaban a comerme toda la papaya. Entonces, cada vez que huelo papaya o la veo, no me gusta, ¿no? Entonces, ahí tenemos una asociación negativa. Debemos de reconocerla primero que nada y ver qué emoción es la que nos lleva a ese pensamiento negativo. Y así ustedes ahorita posiblemente ya están pensando en algunas cosas que dicen, no, es que yo, por ejemplo, alguna vez me enfermé con este tipo de alimento y ya no lo volví a comer, ¿no? Entonces, esto es algo que también debemos de reconocer para pues romper esa asociación negativa, darnos la oportunidad de decir, bueno, lo voy a volver a probar, sé que es bueno para mi salud, o pues si es un alimento que realmente no se necesita integrar a la alimentación, pues lo dejamos a la paz. Entonces, les voy a hacer algunas preguntas que a lo mejor ustedes ya comen bastante consciente, vayan pensándolas, donde van a ir contestando. Normalmente es una dinámica de un cuestionario, pero se las voy a dar verbalmente. Váyanlas pensando y como tarea de objetivo, ya estamos empezando, yo les dejo tarea, pero en esta próxima semana les voy a pedir que lo tengan presente, ¿no? Por ejemplo, estoy consciente del hambre y la saciedad o de la sensación de sentirme lleno antes de llegar a... Reconozco cuándo puedo parar antes de llegar a sentirme muy lleno, ¿sí o no? Sería casi siempre, frecuente, poco frecuente o casi nunca. Me siento actualmente estresado, ¿cómo me siento ahora? Y esta pregunta la voy a llevar, me voy a adelantar aquí un poco, donde una de las prácticas de Mindful Eating es, antes de empezar a comer, hacerse esa pregunta, ¿cómo me siento ahorita ante el alimento que voy a consumir? ¿Me siento estresado o cero apetito o me muero de hambre? ¿Cómo me estoy sintiendo? No tengo ni tiempo para comer, tengo prisa, estoy agobiado, tengo esta junta, etcétera. Entonces, cómo se presentan al alimento es uno de los primeros prácticas que debemos de tener conscientes para que de ahí hagamos lo que se llama tummy check. El tummy check es una revisión de cómo me encuentro, cómo está mi estómago, cómo está la relación intestino-cerebro y digo, bien, estoy tranquila, estoy contenta, voy a comer. Cuando empiezo a comer, a mitad del alimento vuelvo a hacerme esta revisión de capacidad gástrica o del estómago, esta tummy check, y decimos,
ok, ya me estoy sintiendo saciado, pero todavía puedo comer más. Esto nos hace crear poco a poco mayor conciencia de las porciones. A pesar de que sí hay un cálculo de porción según la altura, el peso y todo esto, también tenemos momentos distintos, digamos en adolescentes que hay un pico de crecimiento, ellos pueden comer muchísimo más, ¿no? Por esta parte de crecimiento. Otra de las preguntas sería, ¿sé saborear y aprecio la comida? O sea, o realmente estoy como rápido, ni me doy cuenta, o estoy en el celular, porque como solo, porque estoy solo ahorita, entonces me distraigo, me acompaño con la televisión. Estas son cosas que nos pueden estar distrayendo el que realmente hagamos una alimentación consciente. Como sin hambre, como con hambre, solo como si tengo hambre. Evito comer a pesar de tener hambre. Tengo en algún momento restricción por miedo de subir de peso o porque estoy haciendo un tipo de dieta. Como con prisa, qué tan rápido, qué tan lento como, por ejemplo, comparado a otras personas de la familia. Me altera mi alimentación según el humor o mi estado emocional, de cómo me encuentro. Como más o menos para controlar mis emociones. Por ejemplo, me enojo y voy a la alacena y como algo. Otra pregunta sería, a veces cuando me da insomnio, me bajo a comer algo, busco algo. ¿Cómo estamos con relación a estrés, ansiedad? Bien, ya que ahorita ya empezamos a preguntarnos cómo nos encontramos con esto, les voy a empezar a dar algunas frases y consejos para empezar a tener conciencia de la práctica del mindful eating, como sería el primero, escuchar el cuerpo. Escuchar el cuerpo en cómo muchas veces no nos damos cuenta y tenemos mucho estrés en los hombros, en el cuello, mantenemos un nivel de estrés constante. O no, yo siempre tengo colon irritable, se me inflama mucho mi estómago. O no, yo siempre estoy tranquilo. ¿Cómo se encuentran ustedes? Escuchen su cuerpo para poder empezar a tener esta sensibilidad de detectar lo que estamos hablando. El gusto por el comer. Elegir. A la hora de elegir, ¿alguien elige por mí la comida? ¿Ustedes son los que eligen para toda una familia? Hay que elegir con conocimiento, lo que llamamos nutrición inteligente, o sea, planeado, rotando las estaciones del año, nos dan distintas frutas y verduras, aprovechar también la variedad, técnicas de cocción también son importantes. ¿Cómo lo cocino? La verdad es que no sé, no me involucro, o si yo utilizo, pues me gusta mucho el vapor porque sé que contiene más los nutrientes, por ejemplo, o ¿cómo están ustedes preparando, no? O sea, es algo que sí nos debemos de involucrar para poder aprovechar de la mejor manera y jugar un poco con ella, porque no tiene que ser siempre la misma. De una manera tiene una textura, de otra manera otra. Aprovechar esas técnicas para explotar también las texturas. Otro punto fundamental del mindful eating es la gratitud. El tener gratitud del acto del comer, la gratitud con uno mismo y la gratitud con el poder recibir ese alimento, poderlo aprovechar para nutrirnos. Y la última práctica es el comer lentamente. Normalmente, ¿saben cuántas veces debemos de masticar? Pues se menciona que 30 veces. Realmente masticar 30 veces un bocado puede ser mucho, pero analícenlo y piénsenlo cuántas veces ustedes realmente se hacen 1, 2 y ya me lo pasé, ¿no? Entonces también el ritmo en el que comemos, las respiraciones, que es algo que están aprendiendo, el disfrutarlo es muy importante para poder disfrutar y entrar en esta técnica de mindful eating. Vamos a revisar cómo puedo crear un ambiente más consciente en cuanto a la alimentación. Primero que nada hay que reconocer que nosotros podemos crear ambientes. Nosotros al crear ambientes saludables, crear ambientes agradables, crear ambientes desagradables, tenemos ese poder, es parte de nuestra libertad. Entonces, poner una mesa bonita, por ejemplo,
en vez de a lo mejor comer en el coche o comer de pie, o pues en lo que voy preparando voy picando. Todo esto es una parte fundamental de crear ambiente, ¿no? Poner bien la mesa, poner flores, a lo mejor una música relajante, prender una velita de olor. Todos los que están aquí oyéndome pueden crear en esta semana un ambiente más de mindful eating para alguien de su familia, por ejemplo, o para ustedes mismos. Ustedes pueden crear eso haciendo algo diferente. Si ya lo hacen, háganlo un poquito mejor. Si no lo hacen para nada, pues es más sencillo. O sea, realmente poder crear esto nos va a hacer sentirnos agradecidos, complacidos, y nos pone en este foco para poder decir, yo quiero disfrutar un poco más la comida. Otro punto importante es, como les decía, no nada más el tiempo de masticaciones, sino nuestra cabeza que no esté con prisa. Sabemos que hay que darle un tiempo a nuestros alimentos. Muchas veces en la consulta llegan pacientes que no comen, o sea, no se dan el horario. Es que llevo a este hijo al ballet, es que al otro no sé qué, o por el trabajo estoy en juntas y a veces como, a veces tengo muchas comidas por trabajo. Entonces, tener un horario designado para nuestro desayuno, algo a media mañana, una comida con el tiempo adecuado, si es necesario algo a media tarde, y una cena es muy importante. De todos los otros puntos que ya mencionamos de cómo cocinarlo, también es importante transmitir a la hora de la cocinada, de preparar los alimentos, incluso desde elegirlos. Se han dado cuenta que el estado de ánimo, muchas veces eso se puede transmitir. En otras costumbres, que a lo mejor no son tan occidentalizadas, más orientales, se utiliza el concepto de el humor en el que se preparó el alimento. Es algo que se va a compartir y se va a transmitir. Por ejemplo, cuando un chef en el oriente está enojado o está de malas, incluso no le permiten servir en el restaurante. Es algo que realmente podemos entender desde cómo preparo los alimentos, con qué humor lo preparo, si lo preparo con amor para la familia, si lo hago incluso para mí, con cariño. Tenemos varios casos donde hay alguna mala relación con el alimento y esto no nos permite sentir que eres digno de un buen alimento. Obviamente no es lo común, pero sí hay casos en los que, por ejemplo, alguien le sirve a la familia, pero siente que esa persona que preparó no es digna de comer tan sano. Come menos o las sobras, etc. Entonces, esto es algo que debemos de estar conscientes del humor con el que preparo y cómo lo dedico. También hay que reconocer y respetar a nuestro cuerpo. Como les decía, no todo el mundo tiene el mismo nivel de salud, ni la misma edad ni los mismos objetivos. Entonces, reconozco quién soy, reconozco qué necesidades tengo. A mí este alimento me cae pesado, a mí este otro alimento, por ejemplo, sé que no lo puedo tomar porque soy hipertenso, entonces no debo de comer alimentos altos en sal, por ejemplo, y así. Entonces, también el respetar y reconocer lo que nuestro cuerpo necesita es madurez nutricional, madurez en cuanto a nuestra elección, y parte de la alimentación consciente es estar conscientes de nuestro cuerpo, de nuestra digestión, de nuestra salud en general, porque lo que queremos es un equilibrio en cuanto a nuestra salud para poder así estar en nuestro mejor estado y poder compartir lo que hagamos de una mejor manera. También podemos utilizar alimentos que nos den gusto, que nos den de alguna manera confort, sin sentir esa sensación de que es un premio, porque el alimento no debe de ser un premio, ¿no? O sea, no es, y esto es muy típico con los niños, ¿no? O sea, decir, pues si te comes la sopa y la carne te doy postre, ¿no? Eso ya sabemos que eso no se recomienda. Pero en sí podemos utilizar, decir, me encanta una rebanada de este postre, pues ¿por qué no? Por supuesto, y disfrutarlo sin prisa, con calma. Vamos hacia el otro ejemplo, que sería un ejemplo de atracón. El atracón va con prisa, con culpa, que es exactamente lo contrario que queremos lograr, ¿no? Entonces, no sientan culpa por disfrutar algo cuando realmente es
sin exceso, ¿no? O sea, es algo que está muy bien también poderlo disfrutar. Otro punto importante es no estar haciendo multitasking, o sea, hacer muchas cosas a la misma vez. Como les decía, ver la televisión y estar comiendo, pero mandando mensajitos. O sea, parte del mindfulness es estar en lo que estoy. Si en este momento estoy platicando con ustedes, estoy aquí, consciente, presente, disfrutando el poder compartir, la hora de cocinar, por ejemplo, la hora de sentarme a comer. Traten los que ven, los que lo comparten, el comer con la televisión, quitarlo y a lo mejor poner un poquito de música que ustedes disfruten, ¿no? Esa es otra de las estrategias. Otro punto importante es la hidratación. Y ahorita voy a entrar en ese tema un poquito más detallado. La relación con los alimentos, por lo tanto, es el centro de lo que va a reflejar nuestra actitud hacia el ambiente en el que me rodeo y hacia nosotros mismos. Por lo tanto, algo que es muy bonito y por lo que como médico me enamoré de la nutrición es que la alimentación es indispensable en cualquiera de las enfermedades y además en cualquier proceso de evolución, como les decía, de crecimiento y desarrollo. Pero refleja mucho lo más interno, las fibras más profundas de lo que tenemos dentro. Por ejemplo, si tenemos ciertos rasgos obsesivos o perfeccionistas, se van a ver reflejados en cómo como. Si soy desordenado, si no tengo mucha estructura, también se va a ver reflejado en cómo comemos. Entonces, parte de mi persona, de cómo soy para la sociedad y para mí mismo, se va a ver reflejado en cómo me alimento. Esta práctica nos va a ofrecer el despertar en nosotros acciones, pensamientos y motivaciones. O sea, la idea es que ustedes salgan motivados a decir: quiero disfrutar más, quiero aprender a comer mejor, quiero nutrirme de una manera inteligente, gozándolo sin tener ningún tipo de culpa, ¿ok? Y bueno, pues realmente, ¿qué es lo que nos da esto como uno de los grandes objetivos? Nos da una satisfacción personal de ser responsables y libres de que estamos haciendo algo bueno para nosotros. Al permitir que el estar más conscientes y reconocer estas emociones y sensaciones, también hablábamos de los patrones negativos hacia los alimentos, el poderlos reconocer, y a lo mejor esto no es tan fácil al principio, les va a permitir liberarse de este tipo de actitudes negativas o hábitos que aprendieron en alguna etapa de su vida, que continuaron, simplemente las hacen sin pensar. Es muy común, por ejemplo, es que desde que me casé he subido muchos kilos, ¿no? ¿Por qué? Porque adoptaron algún hábito de la pareja. Entonces, aquí realmente hay que balancear qué es lo mejor que cada uno necesita y encontrar un punto medio y un equilibrio donde los hábitos y las costumbres sean sanas para ustedes. Si no están siendo sanas, cambiémoslas. El ayudar a los pacientes a lograr un balance respetuoso, saludable, alegre con el alimento y el acto de comer es otro de los objetivos. Tener información práctica. También este tema de la información y la nutrición es algo que está inundado en las redes sociales, que muchas veces uno hace un tipo de alimentación, luego cambia, vuelve a cambiar y ya están viendo. Quiero que entiendan que la nutrición es, como me decía uno de mis grandes maestros, es un bisturí bioquímico. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene efectos directos en nuestro metabolismo. Si tenemos ciertas tendencias a decir, pues yo quiero este objetivo y lo voy a lograr pase lo que pase, aunque dañe mi cuerpo, no estamos siendo conscientes en cuanto a nuestra salud, en cuanto al respeto de nuestro cuerpo y en cuanto al daño que podemos causar sin importar por un físico. Entonces, esto creo que es muy importante tocarlo. No nos dejemos llevar por corrientes nutricionales que no tienen medicina basada en evidencia, que pueden hacer daño a nuestra salud, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sí ahí hay que consultar a alguien profesional, experto en el tema, para que les haga su plan especial para cada uno de ustedes. También hay que aprender a elegir los alimentos y integrarlo en cuanto a nuestra cultura. No vamos a cambiar ningún hábito dependiendo de la cultura. Esto es importante entenderlo. Uno, pues las culturas se consumen lo que normalmente hay a su alrededor, ¿de acuerdo? Entonces esto sigue siendo siempre lo mismo. Lo que se aprovecha
es explotar los nutrientes que sí tenemos en este ambiente y de ahí tratar de hacerlo lo nutricionalmente mejor para el paciente, quitando malos hábitos, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos empezar realmente? El primer objetivo es reconocer, tengo hambre. Tengo hambre. El éxito del Mindful Eating se basa en algo muy importante que no he mencionado, que es la compasión, la autocompasión y el no enjuiciarnos. Esto lo van a ver mucho en el tema de mindfulness si es que no lo han mencionado ya. Y es muy interesante porque cuando vemos que tenemos, cuando tenemos autocompasión con nosotros mismos, tenemos mucho mayor sensibilidad para lo que debemos de consumir o hidratar sin castigar, sin culpar, disfrutando. ¿Cómo me siento en este momento con mi cuerpo? Ya hablábamos de estrés, ansiedad, hambre. Reconozco mi saciedad. Entonces, cuando comemos con esta perspectiva de autocompasión, nos vamos a sentir más en conexión con nuestro cuerpo y nos vamos a poder empoderar para, con una buena actitud, tomemos responsabilidad ante nuestro cuerpo y lo que sentimos. Existe el plato, así como el plato del bien comer, tenemos el plato de Mindful Eating, que en vez de tener secciones de carbohidratos, grasas, de nuestra ensalada, etc., vamos a tener 4 puntos centrales, que es el observar cómo me encuentro, qué es lo que voy a comer, el disfrutar los sabores, todo lo que es de los sentidos, el olfato, las texturas, el estar presente en cuanto al ambiente, que sería el tercero, en movimientos, en creación de un ambiente. Y el cuarto punto sería el no enjuiciarnos, esto de la autocompasión. Y bueno, pues al lograr estos 4 puntos vamos a tener en nuestro plato de Mindful Eating una actitud mucho más consciente. Hoy en esto les quiero compartir ciencia e investigación que sustenta, como les decía, medicina basada en evidencia, investigación donde se ha demostrado desde el 2002, ya publicaciones en revistas serias en cuanto a los efectos del Mindful Eating y qué es lo que en qué nos ha demostrado que puede funcionar. Directamente con la ansiedad, tenemos múltiples estudios, específicamente les voy mencionando algunos, que creo que es importante también tener este reforzamiento del conocimiento. Cómo ante la ansiedad mejora el humor y la carga emocional que tenemos que manejar. Entonces, qué mejor que ahorita ser lo más mindful posible para poder sobrellevar la situación que estamos viviendo con un comportamiento autorregulatorio. Este estudio de 2003, y bueno, con mucho gusto también les voy a compartir las bibliografías y las referencias, demuestran cómo mejoran estas técnicas la autorregulación. Entonces, autorregulación ante comportamientos, manejos, impulsividades. En 2004, otro estudio de la Universidad de Los Ángeles, en la Escuela de Medicina, reporta cómo el mindfulness nos ayuda a reconocer pensamientos y sentimientos para no sobreestimar ciertas áreas cerebrales y no presentar cuadros compulsivos. Por lo tanto, este estudio demuestra cómo nos disminuye actitudes compulsivas. ¿De acuerdo? Esto también es algo muy grande. Realmente no es una moda, es a lo que voy, es algo que se ha podido demostrar durante los años. Para el 2006 también publica una publicación específica de Mindful Eating donde tú puedes mejorar tu actividad física y tener mayor éxito en cuanto a tus metas personales, de hábitos y de estilo de vida para lograrlo. En un estudio de 8 semanas con un programa mejoras hasta el 56% de posibilidades de alcanzar tus metas utilizando herramientas de mindfulness y mindful eating. En la revista de New England Journal de Medicina en 1991 confirma que los niños pueden desarrollar habilidades intuitivas para comer según sus necesidades. Este estudio es muy bonito porque realmente es lo que les decía, reaprender esta intuición. Otro estudio, por ejemplo, en la revista Abnormal Psychology en el 94 reporta la exposición del ideal de imagen corporal. Y aquí me voy a pausar tantito. Muchos tenemos esta mente de la idea de imagen perfecta.
esto es algo que ya sabemos que ya pasó. No debemos de reforzar el tener un ideal de composición corporal. Esto hace profundas heridas emocionales sabiendo que no existe. Realmente no hay una imagen perfecta y no debemos de crear estos estándares para los niños, las adolescentes. Estos son grandes factores detonadores de trastornos de alimentación y de mala relación. Cuidado con el crear esto, y si ustedes ya lo tienen, créanlo, que estas prácticas de una alimentación consciente, de tener un estilo de vida más centrado y consciente, nos va a permitir el que no desarrollemos esta idea de imagen corporal perfecta. Lo que tenemos que trabajar nuevamente es con la autocompasión, la aceptación corporal. Otro estudio muy interesante en Mindful Eating reporta que en el entrenamiento de mindfulness disminuye la frecuencia y severidad de comer compulsivamente, ¿no? Nuevamente disminuye el ritmo, nos da tiempos, permite la digestión y no se diga los efectos secundarios en tubo digestivo, ¿no? Como sería estreñimiento, etc. Entonces, todo esto permite regular la fisiología digestiva normal. Ejercicios como meditación resuelven gatillos que disparan el descontrol ante la alimentación. Ya para el 2002, y continúan así los estudios constantes, que se aceptan los programas de mindfulness y mindful eating con efectividad para disminuir síntomas de estrés y mejorar la calidad de vida de los pacientes. A mayor estrés, mayor ingesta de calorías. Ojo, esto lo demostraron, y además hay una tendencia a consumir más grasas. Por parte de la Universidad de Harvard, en el Harvard Medical School, se hace un estudio de mindfulness donde se ofrece elegir de una manera saludable, y lo que recomienda es un estilo de vida con una alimentación de la dieta mediterránea. El objetivo de esta plática no es hablar en sí de recomendaciones nutricionales específicas, pero sí les quiero recomendar en cuanto a una alimentación que es la que más nos ha demostrado científicamente mejores resultados desde el punto de vista riesgo cardiovascular, control de peso y un estilo de vida más sano, es la dieta mediterránea. Harvard, este estudio demuestra que haciendo técnica mindful eating junto con una dieta mediterránea alcanzan el éxito en cuanto a regular, por ejemplo, el equilibrio de grasas o de lípidos en sangre, como sería el colesterol, mejorar el control de la hipertensión, ayuda a control de peso o a no tener un exceso de peso. Por lo tanto, así continúan varios estudios. La dieta mediterránea es una dieta que está basada en los alimentos de la zona, más alto en pescados, en carnes blancas, aceite de oliva, grasas vegetales, frutas, verduras y obviamente carbohidratos, idealmente con una tendencia mayor a integrales, cereales, avena, etcétera. Vamos a revisar un algoritmo que les voy a dar puntos como si fuera una cascada de cómo manejar el hambre emocional y física. El primer punto sería: respira y conecta con las sensaciones que tienes ahora. Lo que les comentaba, ¿no? O sea, el crear conciencia, unos segundos de pausa antes de empezar. El segundo punto sería: ¿qué tipo de hambre tengo? Y de ahí habrían dos opciones: el tipo de hambre física o el tipo de hambre emocional. Ahí tomamos la decisión, no, pues si es hambre física, pues voy a comer, y voy a comer mindful. Voy a comer mindful verificando la sensación del hambre que tengo, comer consciente, cómo varían las sensaciones y las emociones y mis pensamientos conforme voy comiendo, sin culpa, con compasión, y evoluciona bien. Cuando es un tipo de hambre por emoción, cómo me siento y qué necesito para reconfortarme. Ahí tenemos la opción de decir: tal vez podría poner un poco de música, a lo mejor hacer una llamada con alguien que pueda yo platicar y desahogar mis emociones, una meditación,
o algún tipo de té que me calme, alguna vela que me dé un olor satisfactorio, en vez de tener un tipo de atracón o rechazo al alimento. Y como tercer punto sería decidir con amabilidad y sin juicio ni recriminación cómo me siento de cualquiera de estas dos opciones, ¿no? Entonces, digamos que es hacerlo en pausa. A lo mejor suena algo estructurado, pero realmente al hacerlo ya de una o dos prácticas, ya fluye rápidamente. Incluso esto en pacientes con trastornos de alimentación realmente tiene un resultado increíble y es rápido, porque es algo que uno se acostumbra. Recomendar, por ejemplo, empezar a comer, desayunar, comer o cenar con 2-3 respiraciones y decir, ok, ¿cómo estoy? Y así lo vamos a ir incluyendo poco a poquito. Sabemos que también existe un eje intestino-cerebro. No voy a entrar mucho en cuanto a la microbiota, pero sí quiero comentarles que existe un sinnúmero de señalizaciones que se están comunicando de intestino a cerebro y viceversa. Por lo tanto, el tener un equilibrio, un equilibrio en nuestro intestino, hablando de la microbiota, de los bacilos, el por qué de sí consumir probióticos, por ejemplo, nos va a tener. Sabemos que la flora intestinal de los pacientes que tienen equilibrio, o sea que no hay una disbiosis intestinal, van a tener menores cambios de humor, por ejemplo, mucho mejor digestión, mejor absorción de los nutrientes. Por lo tanto, la salud intestinal es definitivamente muy importante y es proporcional a la toma incluso de decisiones de lo que vamos a comer. Alguien que tiene un colon inflamado con molestia o que siente que algún alimento le cae mal, va a tomar decisiones sobre su alimentación porque no está bien, ¿no? Entonces, tener un equilibrio en esa flora intestinal es algo que también nos puede ayudar a controlar incluso esta toma de decisiones. Y por lo tanto, ojo para los que no tengan una buena salud intestinal, para que lo atiendan. Hay muchísima ciencia atrás de todo esto, y bueno, esta conexión entre el intestino y el cerebro también se ha relacionado a que cuando hay un desequilibrio, un menor calidad o manejo de estrés, y por lo tanto pues se va a regular todo. Muchas veces la emoción es la que está provocando el problema intestinal. Realmente es una manera de expresarlo, de somatizarlo, y por lo tanto en colon irritable se asocia hasta un 70% de los casos son por una causa emocional. No sé si les ha pasado que cuando están muy nerviosos pueden tener distensión, alguna molestia, dolor o incluso hasta diarrea, ¿no? Exámenes, diarrea. Ejemplo, ¿no? Entonces, ¿esto qué pasa? Que es una manera del ser humano de expresar algunas emociones que no está pudiendo trabajar. Por lo tanto, el tener este tipo de expresiones que no nos afecten al cuerpo, pues trabajarlo, y uno de los métodos es el aprender a hacer unas buenas respiraciones, meditación y demás. El encontrar el equilibrio intestinal es algo que nos va a ayudar a asegurar que vamos a tener que quitar malos hábitos. Por ejemplo, el cigarro. Por ejemplo, irritantes, como sería el alcohol, como sería comida chatarra, muchas salsas, chilitos, exceso de café y exceso de estrés. ¿De acuerdo? A través de estos sentimientos nos asomamos al alma. A través del alma nos asomamos al ser humano. Y es esto algo que me gusta mucho reflexionar, porque nos va a permitir analizar cómo tenemos nosotros el control y no nuestras emociones tienen el control, ni nuestra mente. Nosotros podemos mejorar nuestra calidad por medio de estas herramientas para tener una mente sana y un cuerpo sano. Somos el espejo de lo que realmente tenemos dentro, y con estas herramientas de mindfulness vamos a poder despertar nuestras acciones y pensamientos, a estar más motivados, a tener una visión clara de adentro, lo que realmente queremos ofrecerle a nuestro cuerpo, y a partir de nuestra propia salud y satisfacción personal poder
poner en una escala de prioridad. Creo que esto es algo muy importante. No siempre le damos prioridad a la salud y estamos dándole prioridad a otras cosas, preocupaciones o trabajo. Y no necesariamente en una manera negativa. Puede ser que disfrutemos muchísimo nuestro trabajo y nos consume mucho, pero nos está afectando a nuestra salud. Entonces, pongamos en este renglón de prioridad el encontrar salud y el tiempo necesario para dedicárselo a lo que necesitamos, nuestro cuerpo, nuestra alimentación, y además continuar con nuestro trabajo, nuestras acciones, nuestros deportes, nuestras ilusiones. Y bueno, nuevamente nada más para recordar la importancia del ritmo circadiano que habíamos comentado al principio. Lo que yo llamo crononutrición es el que tengamos en el día, conforme va transcurriendo el día, nosotros vamos liberando diferentes tipos de neurotransmisores y hormonas, y cuando hay un desequilibrio en esto, pues vamos a tener un sinfín de cambios de humor, con una tendencia, por ejemplo, más a ser depresivo o ansioso en la tarde, por ejemplo, o insomnio en la noche. Por lo tanto, el poner un poco de estructura y horarios nos va a permitir el que nosotros podamos tener un mejor equilibrio, un mejor nivel de glicémico. Por lo tanto, no vamos a tener muchos cambios de glucosa y nuestra insulina va a estar más estable, el que pueda haber una buena liberación de dopamina a la media mañana, serotonina a la media tarde, melatonina antes de dormir, etc. Entonces, el ritmo, el cuerpo es muy noble y reacciona rápidamente cuando no estamos haciendo este tipo de ritmos de los que el cuerpo necesita. Y bueno, pues si quieren buscar, existe una tabla donde nos expresa, igual se las puedo compartir, el ciclo circadiano durante el día y durante la noche, de cómo se va reparando en la noche el cuerpo para volver a tener un ciclo de día y por lo tanto darnos la energía que necesitamos dentro de esta ritmo nutrición que les hablo. Aunque nos podría sorprender, nuestras células tienen noción del momento del día en el que estamos y por lo tanto la actividad diaria, como les decía, la vamos a dividir entre 5 de la mañana y 5 de la tarde y 5 de la tarde y 5 de la mañana, así dividiéndolo, ¿no? Entonces, bueno, pues este equilibrio es sumamente importante y mucho es básicamente poner estructura, poner orden e incluir estas herramientas que ya platicamos en cuanto a los alimentos. Vamos a entrar en el tema de la hidratación. La hidratación es muy importante, la debemos de considerar igual de importante que la alimentación y muchas personas tienen el mal hábito ya sea de sub o sobre hidratarse. No hay que exagerar en sobrehidratarse tampoco. Es importante no sobrecargar la filtración renal y las pérdidas de minerales y electrolitos. No es algo recomendable. Se puso de moda y todo el mundo con su botella de acá para allá. Y tampoco el que nos falte, ¿no? Es común también, por ejemplo, en el adulto mayor que disminuya la cantidad de agua que toma. Y bueno, pues hay que estar conscientes que a veces les cuesta más trabajo, pero deben de hidratarse bien. ¿Cuánto es bien? Normalmente tenemos, cada paciente es distinto y cada clima también es distinto y si su ejercicio es distinto, pero hay una formulita básica que son 30 mililitros por kilo de peso y a eso le podemos agregar ya la actividad del día, ¿no? Entonces, dependiendo de los kilos que tiene, y bueno, esto es sin ninguna falla renal y sin ningún problema de retención de líquidos, que ya sería algo específico, ¿no?, de atender en consulta. Pero más o menos con esto nos podemos dar una idea de que también podemos hacer mindful drinking, ¿no? O sea, estoy consciente del deglutir el agua, de que estoy dándole vida a mi cuerpo con agua, que me estoy hidratando. ¿Y con qué me estoy hidratando? ¿Con un refresco o me estoy hidratando con un agua natural, ¿no? Entonces, creo que es importante también la conciencia de con qué me estoy hidratando, qué le meto a mi riñón y cómo lo voy a distribuir durante el día, ¿no? O sea, no necesitamos sobrehidratar, ¿no? Mucha gente se queja en la consulta de es que yo a partir de las 6 ya no puedo tomar agua porque entonces me paro 3-4 veces al baño en la noche, y ya, bueno, hay técnicas específicas para eso, pero el estar conscientes, incluso
es ser mindfulness cuando decimos no me voy a sobrehidratar en la noche, o voy a tomar café para que me dé insomnio, o me voy a pasar en agua porque entonces no duermo bien, ¿no? Hay que reconocer cuáles son nuestros ritmos y bueno, pues poder acompañar el día con una buena hidratación. Les recomiendo, hay una aplicación que es gratuita que se llama Am I Hungry? Es un coach virtual de Mindful Eating que pueden bajar en su teléfono, donde vamos a ver el ciclo del mindfulness desde el por qué como, cuándo quiero comer, qué como, cómo lo como, cuánto como y dónde lo como. Entonces, este ciclo del Mindful Eating nos va a permitir crear conciencia de cómo me estoy presentando ante esto que ya ustedes, por lo que platicamos, ya son expertos. Como recomendaciones nutricionales un poquito más conscientes, es importante saber en cuanto a qué requerimiento energético necesito. Cada quien tiene un cálculo requerimiento distinto en cuanto a cuánta energía voy a gastar ese día y cuánta energía voy a consumir ese día. Es básicamente un equilibrio de cuánto ingresa y cuánto egresa de energía, de calorías. Entonces sí hay que saber más o menos cuánto debo de consumir de mis alimentos y distribuirlos en diferentes tiempos del día. La distribución también es una recomendación en cuanto a nutrición, que debe de ser equilibrada, como les comentaba en la dieta mediterránea, es de los 3 macronutrientes que son carbohidratos, proteínas y grasas. Normalmente esto se recomienda si no es uno diabético, nada más en alguien sano, de un 50% de carbohidratos, ya lo hemos bajado el porcentaje, el 25-30% de grasas y el resto en proteínas, ¿no? Planear los menús, dedíquenle el tiempo, por ejemplo, un fin de semana y planean toda la semana para que estén rotando y que estén ilusionados y les entusiasme el qué es lo que van a consumir. Incluyan el plan de ejercicio, el plan de actividad física, cada uno a sus niveles, a sus retos. Y aquí les meto un poquito de información en cuanto a la importancia de la masa muscular y de la salud muscular. Tenemos este concepto que queremos ahora que todos los pacientes tengan muy en mente, que es la protección de estas fibras musculares, sobre todo a partir de los 40 años, se reconoce como la sarcopenia y debemos de cuidar este músculo para que no lo vayamos perdiendo conforme a la edad. Es un proceso esperado por un proceso de envejecimiento, pero hay enfermedades que lo pueden acelerar, como es la diabetes, la hipertensión, la obesidad, la artritis. Entonces tenemos enfermedades inflamatorias que pueden acelerar la pérdida de masa muscular y esto lo podemos de alguna manera frenar con una buena alimentación, con una buena calidad de proteína y con fracción durante el día de cómo vamos a distribuir esta proteína, pero sobre todo con un ejercicio, y por eso pensé en la sarcopenia. El tipo de ejercicio no nada más debe de ser cardiovascular, que evidentemente es lo recomendado, sino también algo de ejercicio de fuerza, un poquito de ligas o con el propio peso. Se recomienda hacer algunas rutinas, pero para eso ya necesitaría cada quien la prescripción de un ejercicio personalizado para cada una de las situaciones, por un experto, un médico del deporte. Y bueno, pues hablábamos de planear los horarios, los menús, el ritmo, la crononutrición y tener mis metas claras. ¿Qué quiero lograr? Por lo tanto, con esto yo los quiero invitar a que con toda esta información que compartimos el día de hoy, creen sus propios objetivos y sus metas en cuanto a su alimentación. Si están bien, pueden estar mejor, y si no están tan bien, pues vamos paso a pasito. Integrar un estilo de vida consciente en la alimentación les va a permitir alcanzar esas metas que quieren lograr de una manera más fácil, más en paz, y que puedan sentirse satisfechos y además alcanzar una mejor calidad de vida. Les agradezco mucho su tiempo y estoy a sus órdenes para cualquier duda. Les voy a compartir mi mail por si quieren que les comparta referencias o si quisieran alguna duda. Muchas gracias a todos.